Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. El fin de temporada está prácticamente aquí y ¿quién iba a decirnos que vamos a tener un final de temporada, podríamos decir casi histórico, porque llegan 3 pilotos con opciones a título a la última carrera? Aunque estamos corriendo mucho, hoy estamos aquí para hablar de la carrera que ha hecho que esto sea posible, del Gran Premio de Qatar, y con quién mejor que con Rafa Rubio. Rafa, muy buenas. ¿Qué tal, Luismi? Muy buenas. Muchas gracias por invitarme al podcast y nada, tengo muchas ganas ya de hablar sobre el Gran Premio de Qatar y sobre todo con lo que viene este fin de semana en Abu Dhabi. Gracias a ti por aceptar la invitación. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que era extraño que no estuvieses ya aquí en Engranando Marcha, así que bienvenido. Tenemos media horita, una horita de Fórmula 1, pero más que nada por ello, porque tenemos muchísima tela que cortar, vamos a empezar, y como es costumbre, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Empecemos con el primer abandono, que precisamente es uno de los protagonistas de este Gran Premio, porque ha sido el que hizo que la carrera del Gran Premio de Qatar fuese más alocada de lo que se esperaba que iba a ser. Y este es ni más ni menos que Nico Hülkenberg. Rodaba en la 10ª posición, porque salió con un neumático blando, pudo aprovechar bien esa ventaja de neumático. Sin embargo, tuvo un toque con Pierre Gasly, el cual Pierre iba por el interior, Nico Hülkenberg iba por el exterior. Te quiero preguntar a ti, ahora cuando terminemos de comentarlo, ¿qué te pareció ese incidente? Al final acabó abandonando Nico Hülkenberg, ocasionando el safety car que hizo que las estrategias pues se volcasen completamente, algunos parasen y otros no decidiesen parar. Ahora te lanzo la pregunta. Se culpó a Pierre Gasly, pero ¿tú lo ves de verdad culpa suya? Yo sí, la verdad. Creo que tenía la manija de la maniobra. Es verdad que la cuerda de la curva en este circuito de Qatar tiran siempre un poco más para el exterior. Hemos visto muchos adelantamientos por fuera en estos años en Qatar, en la Fórmula 1 evidentemente. Una curva creo que tiene un poquito de peralte también, lo cual creo que favorece a que tengan trazadas exteriores, y además sobre todo con la reforma que se hizo de cara al año 2023. Creo que también eso ha hecho que los pianos, como hemos visto, se han ensanchado muchísimo, que yo creo que eso también ha sido un tema clave en este fin de semana por esos rebotes, ¿no? Y sobre todo por el tema que veníamos en Las Vegas de las descalificaciones de McLaren por esa altura de los suelos. Y como digo, creo que Gasly tenía la culpa porque, sinceramente, tenía el interior, es verdad que Hülkenberg estaba por el exterior, pero yo creo que se pasó de frenada. Hülkenberg para mí le dio el suficiente espacio y lo terminó sacando de la carrera, que como ya has dicho tú, se acabó siendo el detonante de la carrera que tuvimos. Para mí, cuando salió la noticia, ¿no?, el banner de que no le iban a sancionar, a mí me resultó extraño, porque creo que era un incidente bastante evitable por parte de Gasly. Creo que la onboard suya lo deja bastante claro, y para mí aquí de nuevo la FIA ha demostrado inconsistencia. Yo creo que aquí Gasly mínimo 10 segundos, que se supone que era el estándar a principio de temporada que iban a tener este tipo de sanciones, no lo tuvo. En definitiva, sacaron ese libreto, ¿no? Podríamos decir, ese folleto de guías para las sanciones para los comisarios, cosa que hemos visto que a veces se aplica, a veces no se aplica, pero bueno, comentabas que ha habido reformas en el circuito y reformas que pues venían bien, por ejemplo, para los McLaren, para el tema de alturas. Hay una cosa que no han solucionado todavía y que pues no sabemos si para el año que viene se solucionarán, que es el tema de los neumáticos. Porque aquí quiero hacer un breve paréntesis, y es que no me voy a cortar nada. Me parece bochornoso que se limite una carrera, un stint, a un número de vueltas fijo. Te estás cargando estrategia, te estás cargando la emoción que da esa estrategia. Y todo por o no traer los neumáticos adecuados o exigirle al circuito que cuide los pianos, porque son muy agresivos y cortan y rajan el neumático. Incluso se ha visto que, aún así, respetando esa ventana de paradas, Antonelli tuvo un pinchazo. Y Hadjar también lo tuvo. Hadjar tuvo... No, Antonelli no tuvo... Es verdad, me refería a Hadjar. Pero tuvo ese pinchazo. No ha servido para nada, porque ha seguido teniendo pinchazos porque pisas demasiado fuerte el piano. Es bochornoso. Pirelli tiene que hacer un neumático que aguante, o que a lo mejor lleva un neumático especial, ¿vale? Lleva un neumático especial al circuito
o mejora la carcasa del neumático en general para que te aguante o la degradación que tenga el circuito de Qatar, o las temperaturas del circuito de Qatar, o incluso los pianos del circuito de Qatar. Pero no, limitamos artificialmente un stint y ya una de las pocas emociones que tiene la Fórmula 1 contemporánea, que son las estrategias, te lo has cargado. Porque si todo el mundo te dicen tienes que hacer un máximo de stint de 25 vueltas, ¿vale? Pues salgo, paro en la 25, luego paro en la 50 y ya está. Se acabó. Todo el mundo va a hacer eso. No va a haber variabilidad a no ser que te salga un safety car, que por suerte fue lo que pasó en este Gran Premio. Pero si no, hubiésemos enfrentado un Gran Premio de Qatar aburridísimo. Porque si no se puede adelantar, tampoco se puede adelantar por estrategia porque todo el mundo va a parar a la par. Te queda un tren de coches. Te queda un Indianapolis 2005, básicamente. De eso, curiosamente, hice yo un vídeo el otro día en TikTok, hablando un poco sobre por qué a Pirelli se le permitían ciertas cosas que a proveedores de neumáticos, suministradores del pasado como Michelin, no se le permitió, ¿no? Michelin, cuando ocurrió el famoso Gran Premio, como tú decías, de Estados Unidos en 2005, fue el clavo en el ataúd. Porque ya en 2007 nos acordamos que Bridgestone pasó a ser suministrador único de neumáticos en Fórmula 1. Pero bueno, me gustaría apuntar algo que la gente no tiene mucho en el recuerdo, pero creo que es importante. Cuando debutó el Gran Premio de Qatar en Fórmula 1 en el año 2021, te acordarás que Alonso hizo su primer podio después de volver y tal, se dijo que el circuito de Lusail, que ya sabemos todos que se construyó para las motos, iba a ser provisional para la Fórmula 1 y se iba a construir uno nuevo. Eso es algo que la gente no tiene mucho en el recuerdo, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y eso, como te digo, no sé por qué, no sabemos por qué, no se ha dado ningún motivo, se desechó y se reformó el circuito de Losail que tenemos actualmente, y vimos todos cómo pasó de ser un circuito que tú lo veías y visualmente no llamaba mucho más la atención, más allá de los focos de luces que había, a ser un circuito súper colorido, con unas escapatorias enormes de asfalto, con unos pianos enormes. Y claro, entonces a mí eso me surge la duda de por qué la Fórmula 1 te dicen que va a correr en un circuito como el de Qatar, en el que tú ya viendo el dibujo del circuito sabes perfectamente que es un circuito que está hecho para motos y que el adelantamiento en general es muy complicado, que para el disfrute del piloto sí que está muy bien, pero luego de cara a una carrera un coche es prácticamente imposible que te haga un adelantamiento. No entiendo por qué se hacen estas medidas, la verdad. Cosas sin sentido que nunca yo creo que vamos a entender. Por tema de dinero no es, porque está claro que Qatar tiene dinero para aburrir, eso está claro. Y la FOM, a donde hay dinero, como unos hormigueros va a una de estas de hormigas, ¿no? Pero eso, en sí. Luego también me gustaría hablar, estás hablando tú del límite de neumáticos. En 2023 te acordarás que pasó lo mismo. En 2023, encima el límite era peor, era de 18 vueltas. Efectivamente, en 2023 el límite era 18 vueltas y 3 paradas obligatorias. Acuérdate cómo salieron los pilotos de aquella carrera. Acuérdate de las imágenes de Stroll vomitando, que estaba medio desmayado en el suelo. Creo que también Albon estaba medio mareado. Había bastantes pilotos que estaban súper mal físicamente. ¿Por qué la misma situación se repite 2 años después? Pirelli tiene la culpa, por supuesto. A Pirelli no hay que quitarle ni un ápice de culpa en ese sentido. Y creo que hay que ser súper crítico con Pirelli. Pero no nos podemos dejar de lado, ni mucho menos, a la FIA y a los equipos. Porque si no es por la FIA y por los equipos que le dicen a Pirelli los neumáticos que quieren, no tendríamos estos neumáticos. Porque Pirelli, tú acuérdate, cuando Pirelli empezó en Fórmula 1 en 2011, de ahí hasta el 2013 teníamos unas carreras súper... A lo mejor no podían ser las más entretenidas del mundo, pero eran unas carreras siempre súper variadas en temas de estrategia. Había siempre 2 o 3 paradas. Acuérdate de ese Gran Premio de España que Alonso ganó, la última carrera que ganó Alonso, con unos neumáticos duros que se caían. Pasamos de unos neumáticos que duraban lo justo, pero estaban bien. Y luego en 2014 nos cascaron unas piedras impresionantes, que te acordarás, por ejemplo, el Gran Premio de Rusia, que no se desgastaban los neumáticos. Pero luego nos crean unos neumáticos que de verdad a mí me gustaría encontrarle la lógica a que tú tengas un neumático blando, ya sea el C1, el C1 no puede ser neumático blando en ningún Gran Premio, ¿no? Pero el neumático C3, C4 o C5, da igual que sea el neumático blando en ese Gran Premio.
Pero lo que no puede ser es que tengamos un neumático blando me lo invento, Azerbaiyán, que te dure toda la carrera, y luego tenga un neumático duro en Qatar que tengas miedo a que explote. Eso es lo que no hay término medio en Fórmula 1. O mucho o poco, o tanto o tampoco. Entonces, lo que tiene que buscar es un término medio. Y sobre todo, como digo, hay que exigirle a Pirelli, pero también hay que exigirle a la FIA y a los equipos, porque si ellos se plantan, Pirelli o se va o hace un neumático bueno. El problema es que no le exigen. No les exigen porque no llego a entender tampoco por qué. Porque suministradores, Michelin estaba interesado en acabar de nuevo en la Fórmula 1 y al final no se concretó. No. Es más, para callar rumores se confirmó que en el 2027 seguiría Pirelli todavía. Sí, hasta 2027 y creo que tienen un año más de prórroga si quisieran extenderlo. Pero claro, tú ahora, como la anterior renovación fue en 2023, si no recuerdo mal. Tú eres ahora un suministrador de neumáticos, ponte Bridgestone, ponte Hankook, ponte Michelin, el nombre que quieras ponerle. Pirelli tiene un sistema creado ya después de tantos años en torno a los equipos y a la FIA. En general, me refiero a todas las cosas que te puedas imaginar, que es muy complicado que alguien pueda sacar o pueda romper ese sistema. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues si los equipos y la FIA no le exigen y se ponen de verdad serios y duros con ellos y le exigen un neumático bueno, no van a sacar un neumático bueno. Va a sacar, entre que yo creo que no lo hacen del todo bien y que además le exigen unos neumáticos que son rarísimos, y además, aparte de que son enormes los neumáticos, eso es otro tema también, pues claro, tenemos lo que tenemos. Entonces, esto es vergonzoso. ¿Por qué se le permite a Pirelli tener dos casos como este? Dos casos como este, esto es ahora, pero acuérdate, por ejemplo, en 2020, Stroll y Verstappen reventaron los neumáticos. Acuérdate, Stroll en Mugello y Verstappen en Imola. Acuérdate, obviamente, los reventones en Silverstone en 2013. Acuérdate todo aquel lío del Rainbow, como le decían, ¿no? Los colores que tenían tantísimos neumáticos en 2017, 2018, que no había nadie que se aclarase con el eso. ultra blando, hiper blando y el super duro que nunca nadie utilizó. Super duro que creo que una vez lo utilizó en unos entrenamientos libres, no sé si Verstappen o alguien, en Silverstone, y ya está. Ese neumático no apareció nunca jamás. Cosas que no tienen lógica, pero como no hay nadie que les haga, vamos a decirlo así en términos como si fuéramos empresariales, ¿no? Una auditoría seria, externa y verídica que se le pueda de verdad meter mano, no hay lógica. Es que no me sale otra palabra, es que no hay lógica. Viéndolo desde fuera no hay lógica, tío, para considerar al Pirelli una empresa seria que haga neumáticos. No, que tienen el monopolio y al fin y al cabo con ese monopolio se han relajado mucho. Total. Porque si por ejemplo tuviesen, como en la época de Michelin y Bridgestone, que estaban compitiendo, tenías a Bridgestone con Ferrari, que era el equipo top, y Michelin con el equipo Renault, que era el otro equipo top. Sí, dependiendo de la época, ¿no? Sí. Pero no es el caso. El caso es que tienen el monopolio, tienen un acuerdo de muchos años con la Fórmula 1, pues haré el neumático que a mí me convenga, el neumático que a lo mejor quiera la FIA y quieran, porque claro, la FIA también hay que tener en cuenta que tienen su compromiso con el medio ambiente, tampoco minimizar el número de neumáticos que se crearlos con materiales reciclables, toda cumpliendo con las normativas ecológicas, ¿vale? Pero no escuchan al aficionado. Eso nunca. El aficionado lleva años pidiendo un neumático que se degrade. Queremos carreras de 2, 3 paradas, porque da mucha más aleatoriedad a la carrera. Pero es algo que no llegan a desarrollarse, porque no quieren tampoco los equipos. Mientras Exacto. Menos aleatoriedad haya, aquí es justo lo que tú comentabas, mientras menos aleatoriedad haya, mucho mejor para un equipo, porque tiene menos posibilidades de, hablando mal y rápido, cascarla en una carrera. Sí, y efectivamente, y los equipos, como te digo, por eso tienen mucha culpa. Lo que no puede ser es que tú estés en misa y repicando. Tú no puedes estar pidiendo unos neumáticos mejores y a la vez diciendo, no, esto está bien. No pidiéndole nada a Pirelli, no exigiéndole nada, ¿no? Entonces, tío, tú tienes que ser lógico con lo que dices y haces. Es simple y llanamente eso. Entonces, hasta que ellos no quieran poner una solución, no va a haber solución. Esperemos que esto llegue a la FIA o a quien sea, a la FOM, Pirelli,
se tomen cartas en el asunto, pero bueno, fuera bromas, tiene que cambiar las cosas porque yo creo que es indignante e insultante para la Fórmula 1 que tengas que ponerle un límite artificial al neumático. Esto O incluso que tengas que obligar a que alguien pare porque el neumático no se degrada. Estoy yendo de un extremo al otro. Sí. Pero yo creo que es indignante e insultante para la Fórmula 1 y estás dando una imagen terrible. Esto te puede pasar que haya algún reasfaltado en un circuito o un circuito nuevo que lo hayan hecho mal. Acuérdate, por ejemplo, cambiando de categoría, en MotoGP, en 2013 te acordarás que en Australia hubo un cambio de asfalto y Bridgestone, que era el suministrador de esa época, pues no preparó bien el Gran Premio, creo que no estaban bien informados del asfalto y tal, y se le puso un límite de vuelta a los pilotos para que parasen en ese momento y cambiaran de moto y pusieran neumáticos nuevos. ¿Y qué se hizo? Acuérdate que Marc Márquez pues se la liaron desde el muro y le descalificaron. Pero eso te puede pasar una vez. A lo mejor te puede pasar una vez, yo qué sé, en 6 años porque condición especial y más en la Fórmula 1 que tú sabes, que hay muchos circuitos urbanos, que los circuitos urbanos, tú sabes, no obviamente no está preparado como un circuito permanente, como es lógico. Ok, pero no te puede pasar que yendo a un circuito permanente, que sí, por mucho que esté en el desierto, que tenga pianos kilométricos y súper alto y tal, pero no te puede pasar en 3 años la misma cosa, 2 veces. No tiene lógica, no tiene sentido y tú como empresa eso habla fatal de ti. Pero es lo que venimos hablando, no tienen consecuencia y como no tienen consecuencia, pues siguen igual. Pues esperemos que cambie porque los neumáticos son una de las grandes lápidas que tiene la Fórmula 1 actualmente y vuelvo a lo que comencé. Se han cargado se iban a cargar porque al final no ha sido así, pero se iban a cargar una de las pocas diversiones que tiene la Fórmula 1 actual, que es la variación estratégica y ver cuándo para alguien, cuándo no para. Si pones el límite físico, todo el mundo va a exprimir el neumático hasta ese punto, todos van a parar en la misma vuelta y al final todos van a salir en lo mismo. Pero bueno, cerremos este capítulo de neumáticos de Pirelli. Pasemos con el siguiente no clasificado de este Gran Premio de Qatar, Oliver Bearman, que abandonó justo por un fallo en los boxes, ¿no? Sale sin la rueda trasera izquierda, cometen un error en los mecánicos de Haas y por ello recibe un stop and go de 10 segundos. Esto quiero recordar porque hace muchos años, no sé tú Rafa, pero yo hace muchos años que no veo un stop and go en la Fórmula 1. Y quiero recordar a los aficionados que a lo mejor se hayan incorporado más recientemente, es la sanción más severa que un piloto puede recibir antes de la descalificación de un gran premio. A mi parecer, el stop and go fue totalmente desproporcionado, porque no se creó una situación de inseguridad tan grave como para poner un stop and go de 10 segundos. El coche no salió de la zona lenta del pit lane, no pasó al fast lane, ni tampoco salió del cuadrado de boxes tanto como para, por ejemplo, tener que empujarla hacia atrás. El pistolero de la rueda delantera se encargó de apretar bien ese neumático y ya salió. Obviamente, después de esa sanción de 10 segundos, no tenía nada más que hacer y retiró el monoplaza. Pero me gustaría saber qué opinas tú, porque, lo dicho, a mí me parece totalmente desproporcionada una sanción muy severa para lo que en verdad fue, que no se creó una situación de riesgo. A ver, era una situación sancionable, evidentemente, está estipulado así en el reglamento y creo que es lógico y está bien, pero para mí sí que es verdad que se excedieron un poco y como decimos siempre, la consistencia de la FIA, ¿vale? Bueno, mejor dicho, la inconsistencia. Como tú bien has dicho, no llegó a salir ni siquiera de su caja, de esas líneas que le pintan siempre a los pilotos que es su posición para la parada. Sí que creo que se tuvo que mover un poco el mecánico de la rueda trasera izquierda. Pero vamos, que apenas salió de como decimos, de la caja y tampoco se creó una situación de inseguridad. Creo que para mí, si la sanción hubiesen sido, en vez de stop and go de 10 segundos creo que hubiese sido más lógico. Porque entiendo que ante una situación así lo estipules como un stop and go de 10 segundos, ok. Pero luego hemos visto situaciones en pista que han merecido a lo mejor esa sanción. Y no me refiero a este Gran Premio, sino me refiero a anteriores grandes premios, por ejemplo. Y no se ha sancionado de esa manera. Entonces creo que ha sido desmedida la sanción a Oliver Bearman. Pero al final toca acatar la sanción y para adelante. Sí, no queda otra. Al fin y al cabo le destrozaron la carrera a Oliver Bearman.
Porque aparte de la pérdida de tiempo que tuvo en los boxes, un stop and go de 10 segundos. Coincido totalmente contigo, es que es desproporcionado. Una sanción de 5 segundos, de 10 segundos me parece adecuado. Pero un stop and go es que no se pierden 10 segundos, como a lo mejor puede indicar el nombre. Es que es pasar por el carril de boxes, parar 10 segundos en tu cajetín y salir. Creo que en el stop and go de 5 segundos sí que podías, que luego se convirtió en la sanción de 5 segundos, sí que podías parar. En el stop and go de 10 segundos no puedes. Es decir, no puedes aprovecharlo para hacer una parada. Perderías 30 segundos en una parada. Sí, la parada de este Gran Premio creo que estaba sin parar. O sea, era como 26 segundos más o menos, 26, 27. Que tenía aquí antes el PDF, creo que estaban en la media entre 28 y 29 segundos todos los pilotos las paradas. La media de parada. Pues eso, te imagínate 28 o 29 segundos con paradas entre 2 y 3 segundos o 4 segundos, pues con 10 segundos te estás montando ya en la mitad de los 30 segundos, ¿no? 35, 36 segundos, que al final, como tú dices, te están aniquilando la carrera. Bueno, es lo que te venimos diciendo. Yo creo que es desproporcionado. Siempre, o sea, en este sentido, no quiero decir que no deba haber sanción. Sí tiene que haber sanción, porque al final es un fallo humano, un fallo del equipo, deja a un piloto Y algo sin que la puede rueda. resultar en una situación peligrosa también. Claro, como lo que ocurrió, acuérdate, con Mark Webber en Nürburgring en 2013, ¿no? Que le dio un cámara la rueda. Exacto. Que por eso se le pusieron a los neumáticos las tuercas estas que... Es que no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, estas que se te quedaba enganchado a la rueda. Pero bueno, sí, sanción desproporcionada y le terminó de, como digo, de matar la carrera porque ya Oliver Herman no tenía nada por lo que luchar, porque ni siquiera un safety car le podía salvar de poder hacer algo decente en la carrera. Pasemos al 18º clasificado. No terminó la carrera, pero completó más del 90%. Tenemos al recién confirmado piloto de Red Bull. Ahora también te quiero preguntar sobre ese tema. Pasemos a Isaac Hadjar. Muy mala suerte para el recién firmado por Red Bull. Tuvo un pinchazo a falta de 3 vueltas para el final. Rodaba en la 6ª posición y al final se desplomó en la clasificación. Y bueno, lo primero preguntarte, ¿qué te parece este nuevo fichaje por parte del equipo Red Bull y cómo has visto su carrera? Pues empezando por el fichaje, yo la verdad que lo veo lógico. Estaba siendo evidentemente el piloto con mejor rendimiento en Racing Bulls, además un piloto debutante. Es verdad, acuérdate que como empezó la temporada, con ese trompo en la vuelta de formación en Australia, que el pobre estaba totalmente devastado. Pero yo creo que se ha ¿cómo se dice? Resarcido, perdón. Bastante bien. Y sinceramente, creo que el compañero mejor, el que mejor podía estar al lado de Verstappen. Lawson, claro, un piloto que lo has bajado ya a la tercera carrera que venía de Red Bull y lo has bajado a la tercera carrera, claro, ¿cómo va a subir ahora ese piloto? Es como... Sería muy raro, ¿no? Y la verdad que esa gestión de pilotos Red Bull no sé todavía cómo tomármela, la verdad. Pero la verdad, como digo, a mí me gusta mucho Hadjar, me gusta su manera de correr. Algo que tiene que gestionar de cara al año que viene y que se le veía sobre todo en la F2 este año, al principio no tanto, aunque ahora a final de carrera sí. Te acordarás que en la radio que él hizo cuando el coche le reventó, el neumático le reventó, perdón, que fue el tema de los enfados que tiene, que la ira que tiene, que se pone a gritar demasiado por radio. Obviamente un piloto en esa situación, en esas circunstancias, evidentemente está con las pulsaciones al máximo, está súper cansado y está luchando y compitiendo al máximo nivel contra otros pilotos de su misma talla, ¿no? Pero hay algunas formas que tiene Hadjar que para mí deben cambiar. Porque hay maneras y maneras de tratar con tu ingeniero. Por ejemplo, en este caso, que es con el que hablas siempre en carrera. Y esas cosas para mí tiene que cambiarlas, la verdad. Pero bueno, por lo demás, un piloto buenísimo. Y en cuanto a la carrera, pues la verdad, una carrera más de Hadjar que lo estaba haciendo increíble. Se estaba manteniendo, la verdad. El Racing Bulls es un coche... Siempre se ha hecho la coña esta temporada, ¿no? De que bajen a Verstappen a Racing Bulls para que pueda luchar el Mundial, ¿no? Pero la verdad que es un coche que
va bien prácticamente en todo tipo de circuito. Y la verdad que fue una pena, ¿no? Ver, y como hemos hablado antes, el tema que por neumáticos de repente hayas pinchado y que a falta de poquísimas vueltas para el final te podía haber conseguido 8 puntos, ¿eh? Que son muchos puntos para equipos de la zona media, pilotos de la zona media. 8 puntos son muchos puntos, y que verlo así cortado por algo que ni siquiera es un error tuyo, eso en parte te quita como, bueno, yo he hecho todo lo que he podido, pero te molesta, por no decir una palabra más grave, te molesta mucho y te deja con un mal sabor de boca en ese sentido. Pero bueno, yo creo que Hadjar puede estar contento porque se va de Qatar con un asiento de Red Bull en 2026, que muchos lo dicen promoción y otros le dicen descenso. Veremos en qué resulta también eso. Sí, porque hemos visto que el segundo asiento de Red Bull, precisamente bien visto y con mucho ritmo, no está. Se considera más una maldición que una bendición para muchos pilotos, que se lo digan a Alex Albon, Pierre Gasly, que se lo digan también a Checo Pérez, que se lo digan a Liam Lawson, que se lo digan a Yuki Tsunoda, no voy a Daniel Ricciardo, Daniel Kvyat. No voy a seguir porque no quiero que el podcast dure 3 horas, ¿vale? Pero es un asiento, una manzana envenenada. Veremos si tiene el antídoto para que no le afecte, o se envenena él también, y estamos viendo que está siendo una demoledora ese segundo asiento de Red Bull, una demoledora de carreras. Kvyat no se le ha visto más en Fórmula 1. Daniel Ricciardo no ha vuelto a ser el mismo desde que estuvo en ese segundo asiento. Alex Albon necesitó un año fuera de la Fórmula 1. Sí, sí. Y si seguimos así, pues lo dicho, no terminaríamos. Pero veremos a ver qué es lo que hace en ese asiento. También, ahora que estamos hablando de un piloto de Racing Bulls, también confirmada la alineación de Racing Bulls para la temporada 2026. Seguirá Lawson. Lindblad será el piloto que sustituya a Hadjar como el asiento del rookie. Y pasemos a la 17ª posición. Ahora sí, ya 100% clasificado, Lance Stroll. Esta carrera no ha sido muy buena para el piloto canadiense, ha tenido una mala estrategia, una estrategia muy arriesgada que no funcionó, que básicamente se basaba en parar antes, hacer un undercut en la vuelta 24, esperando que sucediese otro coche de seguridad, que al final no llegó. Un poco una estrategia lógica, una carrera alocada por un coche de seguridad, pero un poco también irrealista teniendo en cuenta un circuito que tiene escapatorias muy grandes, que no hubiese hecho falta un coche de seguridad, pero se dio la casualidad con el accidente de Hulk. Sí, y además, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, de que estaban limitadas cada set de neumáticos, cada juego de neumáticos, parar una vuelta antes o después, pues tampoco es que le sirviera de mucho. La verdad, Stroll tampoco es que tuviese un ritmo estratosférico como para poder decir que podía remontar muchas posiciones en cuanto a estrategia. En definitiva, yo creo que ha sido una carrera de Stroll que simplemente no le ha salido. Se la jugaron, le ha salido mal, pues bueno, vamos a la siguiente y ya está. Muchas veces le ha salido esta temporada, como fue el caso, te acordarás, de Silverstone. Y bueno, esa vez tocó cara, ahora toca Cruz. Sin más. Pasemos a la 16ª de Pierre Gasly. Ese incidente con Nico Hülkenberg le acabó destrozando la carrera, tenía fallos en el monoplaza por daños derivados de ese accidente, tuvo que parar también en boxes a reparar el monoplaza y por lo tanto se desplomó al final de la clasificación. Sí, la verdad que la carrera después de ese incidente con Hülkenberg, de Gasly, pues fue llegar hasta el final. Su misión fue llegar hasta el final, no tuvo más que hacer porque ni ritmo, ni con el coche dañado, no tenía posibilidades tampoco reales de poder luchar unos puntos, porque el Alpine... Poco se está hablando del Alpine porque está siendo muy destacadamente este año el peor coche de la temporada. Muchos méritos a las veces que han sacado puntos este año, la verdad. Porque casualmente en Brasil siempre van bien, no sé por qué, pero han sacado puntos y la verdad que sobre todo tiene mucho mérito lo que ha hecho Gasly. También Colapinto, que Colapinto ha tenido mejor ritmo siempre que yo creo que posiciones en carrera. Pero bueno, carrera para el olvido de Gasly seguramente. Bueno, para carrera y temporada, porque seguro está deseando que llegue el domingo por la noche en Abu Dhabi. 15ª posición para Esteban Ocon, un piloto que bueno, yo creo que coincide con lo que tú has comentado de Pierre Gasly. Estaba mirando la hora, esperando que llegase la noche cerrada dentro de Qatar para bajarse del monoplaza y pasar a otra cosa. Carrera de pesadilla para el piloto francés,
que se saltó la salida, por lo tanto recibió una penalización de 5 segundos, tuvo que parar de nuevo y cumplir otra vez la sanción de 5 segundos, porque la primera vez alguien del equipo tocó el monoplaza, por lo tanto se anuló, no servía, y pues toda esta pérdida de tiempo le echó hacia atrás en la clasificación y termina en esa 15ª posición. Otra vez se ha vuelto a cumplir el meme de Ocon con las sanciones, ¿eh? Es terrible, la verdad, ¿eh? Yo no sé qué pasa con Ocon con el tema de las sanciones. A mí me recordó un poco, creo que se parece, luego también el tema de la estrategia, ¿no? Que hicieron como los McLaren, que ahora ya hablaremos de los McLaren más adelante. Hicieron la estrategia de coger y no parar con el safety car, les salió mal, y luego, pues, carrera para el olvido. Es que es la realidad. Ocon tuvo otra carrera que no tuvo mucho tiempo de hacer nada, y con el tema de la sanción, como te iba a decir, a mí me recordó, creo que fue en Bahrein el año pasado, que también se saltó la salida, fue a cumplir la sanción, no la cumplió bien, le metieron otra sanción, y creo recordar que tuvo otro incidente y le metieron otra sanción. Vamos, una carrera que Ocon seguramente ya haya desechado en su mente, y a ver si puedo hacer algo en Abu Dhabi. 14ª posición para Franco Colapinto, para el piloto argentino. Un fin de semana complicado para el piloto de Alpine, que salía desde el pit lane por romper el parque cerrado, probando diferentes configuraciones, ya que no fueron competitivos en ninguna de las sesiones del fin de semana. Y al final consiguió remontar 6 posiciones, en el que se ha llamado este fin de semana el Mónaco sin muros. Así que algo de mérito para el piloto argentino, que está teniendo carreras complicadas y que vemos que no termina de sumar puntos. No termina de sumar puntos. De hecho, creo que no ha sumado ningún punto este año, ¿verdad? Me quiere sonar que no ha sumado ninguno. Sí, pues es que, perdón, es que está siendo un año... A ver, es verdad que corrió el año pasado 7 o 8 carreras, ¿no? Un año... Joder, ¿qué me pasa? Es verdad que no es un año de rookie, de novato, de Colapinto, pero sí que es cierto que este año se está adaptando todo lo que es una temporada completa en Fórmula 1. Con todo lo que ello implica, evidentemente, y por supuesto también hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes con Gasly, que va en el peor coche de la categoría, yo creo que con una pequeña diferencia, la verdad, sobre el resto, ¿no? Entonces, luego mirando los ritmos de carrera siempre se le ha visto que está mucho más parejo con Gasly de lo que lo ha parecido, pero los resultados no han llegado. Ha tenido por H o por B siempre malos resultados, y yo creo que esta renovación de Briatore a Colapinto creo que le va a servir para reafirmar su confianza y demostrar. Yo creo que depende obviamente todo de lo que salga el año que viene, porque eso está claro. También yo creo que una parte positiva y negativa en cuanto al Alpine, que pierden el motor Renault, pero a cambio ganan un motor Mercedes que es casi siempre garantía de éxito en el sentido de fiabilidad, de rendimiento, de respuesta, de todo, y a ver a partir de ahí cómo es capaz Alpine de desarrollarse ese coche, que también teniendo en cuenta todas las circunstancias que tienen los coches del año que viene, pues yo creo que Colapinto es una incógnita la verdad, pero eso, una carrera de nuevo Colapinto que ha estado donde no se le ha visto. Sí, un poco desaparecido. No es sorpresa porque es lo que lleva ocurriendo en los últimos grandes premios y prácticamente en toda la temporada. Al fin y al cabo, yo esperaba mucho más de Franco Colapinto, aunque también es cierto que estamos en una Fórmula 1 en la que el coche es muy importante. Si no tienes el coche, lo siento amigo, pero no vas a poder exprimir al máximo, a no ser que te llames Fernando Alonso, que no sé qué es lo que hace Fernando, que siempre exprime y saca más del monoplaza de lo que hay. Pero si no te apellidas Alonso, pues no va a poder ser. Y es lo que le está pasando a Franco Colapinto. Depende del coche, evidentemente, pero también una Fórmula 1 que es súper cortoplacista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, la verdad. Yo creo que había muy poca gente cuando renovó Colapinto que se creyese de verdad que iba a renovar, porque viendo la temporada tú dices, pues bueno, al siguiente, Polaron, el nombre que quieras, Víctor Martin, me da igual, pa'lante, uno nuevo. Pero le han dado confianza en ese sentido, al menos. Creo que Colapinto puede tener esa garantía de poder estar tranquilo y disputar su temporada que viene, 2026, en condiciones. Pero ya los resultados pondrá cada uno en su sitio. Pasemos a la 13ª posición de Gabriel Bortoleto. Salió 19º
y consiguió remontar posiciones pues prácticamente por la gente que falló. No hubo mucho más en la carrera del piloto brasileño. De nuevo, recordemos también en el Mónaco sin muros, en un circuito en el que era muy complicado. Sí, un Bortoleto que, o sea, lo que destacó fue en que no se metió en lío. Esa es su carrera. No se metió en lío, hizo lo que tenía que hacer, 25-25 y para casa. Y se encontró con un P13 que la verdad que ni se lo esperaba. Hülkenberg este fin de semana lo ha arrollado por completo, ha sido muy superior a él. Y se ha encontrado con un P13 que al final no puntúa, pero bueno, viendo cómo se empezaba el fin de semana, yo creo que se puede dar con un canto en los dientes. Decimos segunda posición de un piloto que no nos esperábamos aquí, pero son los resultados y tenemos que hablar de ello. Lewis Hamilton, el Ferrari muy lento en Qatar. Vamos a romper una lanza a favor del piloto británico, y es que Ferrari no ha ido bien en este Gran Premio, ni tanto en un lado del box ni en otro. Lo que sí que ostenta en este Gran Premio es un récord que muy pocos pilotos quieren, y es que ha pasado a la historia de meterse en el grupo de 3 pilotos que no han pasado de Q1 2 veces consecutivamente con un monoplaza de Ferrari. Y esto es desde el año 2009, en el que consiguieron este mal récord Luca Badoer y Giancarlo Fisichella. Es un dato demoledor para Lewis Hamilton y para sus esperanzas dentro de Ferrari, que yo me arriesgaría a decir que fuera del año 2026 no va a estar Lewis Hamilton en Ferrari, y que o se retira o se va a otro equipo, pero no tiene ya sitio en Ferrari. Yo voy más porque se retira, la verdad. Estar en una estadística junto, no a Giancarlo Fisichella, que yo la verdad siempre lo considero un muy buen piloto, mejor piloto en equipos de media tabla que en equipos top, pero la verdad que lo considero buen piloto. Pero estar en una estadística con Luca Badoer yo creo que ya es signo de lo preocupante de lo que está siendo el año de Lewis Hamilton, ¿no? Toda la situación de Ferrari evidentemente no ayuda. Que salga John Elkann, a hacer esas declaraciones incendiarias los otros días, evidentemente tampoco ayudan. En fin, Ferrari tiene un pifostio montado que no se enteran ni ellos de cómo va la película. Y pues este fin de semana yo creo que ha sido el mejor ejemplo de lo que está haciendo Ferrari. Un coche que hay algunos que se han atrevido a compararlo con el F14T, que no vamos a llegar a esos extremos, evidentemente, pero es un coche que en ciertas situaciones, en ciertos circuitos, como ha demostrado aquí en Qatar, es un coche complicadísimo, y que creo también que aquí entra el papel de la motivación, porque Leclerc en cierta manera está motivado porque siempre ha sido muy orgulloso en el sentido de que es piloto de Ferrari, de llevar muy adelante la marca Ferrari, y Hamilton en teoría también, ¿no? De hecho, John Elkann al final es el que ficha a Lewis Hamilton, no lo ficha a nadie más. Pero Hamilton, en cuanto que se ha visto con un poquito de complicación este año, que el coche no tiraba como a él le gustaba o lo que sea, ha desaparecido, se ha diluido. Tuvo ese momento que en la sprint de China y tal, y un par de carreras que ha estado cerca de Leclerc y tal, pero no ha estado ni mucho menos cerca de Leclerc este fin de semana. Y como digo, la motivación yo creo que aquí entra en juego. Cuando tienes un coche complicado, se nota un piloto que lucha de verdad por querer tirar para adelante, y otro que dice que pase el fin de semana. Es que sabemos cómo es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es un piloto muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy psicológico. Muy emocional, sí. Exacto, muy emocional, esa es la palabra. Es un piloto que como no esté al 100% mentalmente y no esté en las cosas como él necesita, es un piloto que se diluye completamente, es un piloto que desaparece y cambia radicalmente de ser un piloto que está luchando, que lanza por la radio, luchad por vuestros sueños, todo es posible, y un 7 veces campeón del mundo, a ser un piloto que sinceramente no merece estar en la parrilla de Fórmula 1. Y es grave lo que estoy diciendo. Ahora mismo no. Pero es que no se merece estar en una parrilla de Fórmula 1, teniendo en cuenta la gran diferencia, porque, vamos a ver, Yuki Tsunoda ha demostrado lo mismo que Lewis Hamilton, que no pueden estar a la par con su compañero de equipo. Y Yuki Tsunoda está fuera de la Fórmula 1, está de piloto reserva. Y Lewis Hamilton no lo está. Que sí, que Lewis Hamilton ha ganado mucho más que Yuki Tsunoda en toda la historia de la Fórmula 1. Es un 7 veces campeón del mundo.
en números, el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia. Pero es que no lo está demostrando. Es que ahora mismo parece un piloto novato. Un piloto que no es capaz de alcanzar a Charles Leclerc, que sí, será todo lo buen piloto que quieras, pero yo no creo que sea mejor que Lewis Hamilton, hasta tal punto de vapulearle completamente. No me lo creo. Aquí entra en juego en cómo la filia y las fobias, evidentemente, ¿no? Pero aquí entra en juego también cómo ves tú, cómo visionas a cada piloto. Yo, sinceramente, no creo que Leclerc esté tan lejos de Hamilton. Yo, de hecho, creo que a nivel de pilotaje, a nivel de calidad, yo creo que siempre si comparamos sus niveles, yo creo que están muy parejos los dos. Pero es lo que te decía antes, el tema de motivación. Hamilton cuando está alegre y cuando está motivado, te lo encuentras animando al equipo por radio y fuera y todo el rollo. Y cuando Hamilton le va una cosa mal, está de capa caída, está con la cabeza agacha, está que no está, luego te sale al corralito de la prensa y te dice que Ferrari me tiene que sustituir porque lo estoy haciendo fatal, no sé qué. Eso lo hablamos aquí ya, y eso es un ridículo espantoso. Es ridículo. Y muy mala imagen tanto para Ferrari como para él. Pues es que yo, ¿sabes lo que? Si yo fuera Ferrari, tú me dices, me tienen que bajar, no sé qué, ¿quieres que te bajemos? Te bajo. Ahora que salga otro y demuestre. Eso, Rafa, el problema es que si hacen eso, están dándole la razón a Lewis Hamilton, dando la razón a miles de tifosi, incluso a la fábrica de Maranello, que desaprobaron el fichaje de Lewis Hamilton y que querían seguir con Carlos Sainz. Les estás dando la razón. Ya sabes la estadística, ¿no? Carlos Sainz, creo que este ya es su segundo podio, tercero en total porque hizo uno sprint, creo recordar, en Austin. Sí. Solo uno, sí. Y en Azerbaiyán y ahora aquí ha hecho podio. Te ha hecho 2 podios, 3 en total, sí, con la sprint, en un Williams. Y ahora hablaremos que en un Williams que a priori en este circuito no iba a tirar ni para atrás. Porque es un circuito de muchísimo apoyo aerodinámico. Y tengamos en cuenta, Hamilton solo le saca ahora mismo, creo que son 4 puntos a Kimi Antonelli. Y Kimi Antonelli no ha hecho una temporada, siendo debut, la ha hecho medio tal, pero no está siendo una temporada ni mucho menos súper estratosférica, ¿eh? Y le saca solamente 4 puntos. Hamilton tiene que hacer un reset mental del año que viene. Y si el año que viene Ferrari tiene un coche decente, pues ya podremos juzgar el nivel. Pero si Ferrari, incluso sacando un coche decente y sigue mostrando este nivel de zozobra, de estar llorando por la esquina y de estar que todo va mal, la solución es una y es mínimo fuera de Ferrari. Fuera de Fórmula 1 se verá. A lo mejor hay algún equipo que todavía, o mejor dicho, él decidirá si se quiere ir a algún equipo, porque yo creo que está más en su parte la decisión que en otro equipo. Porque yo creo que si te sale un Lewis Hamilton al mercado, cualquiera, un Audi, no sé, un Cadillac, se te tira por él. No sabría yo decirte. Sobre todo teniendo en cuenta la mala imagen que está dando de él mismo en esa temporada, ya tanto deportivamente como de puertas para afuera, lo dicho. Voy yo con recados a Ferrari para intentar mejorar Ferrari, que no me hacen caso, y aparte de que no me hacen caso, luego digo, no, es que me tienen que sustituir. No, es que es no da buena imagen. Es ridículo, o sea, no se puede justificar. Si hay fans de Hamilton que estén intentando justificar eso, yo lo digo en serio, vamos a ver las cosas como son. Como he dicho antes, todo el mundo tiene sus filias y sus fobias y todo el mundo tendremos nuestra opinión más favorable y menos favorable. Pero las cosas hay que verlas esta temporada como son. Hamilton está haciendo el ridículo en Ferrari. Leclerc le está pasando la mano por la cara. Pero vamos, exagerado. Y en ese sentido también hay que valorar a Leclerc. Que yo no voy aquí a declararme fan de Leclerc porque yo también he criticado mucho a Leclerc, pero hay que valorar las cosas en su justa medida. Leclerc se medio cargó la carrera ya, bueno, no se medio cargó la carrera, medio retiró a Sebastian Vettel, porque el Vettel que salió de Ferrari era ya un Vettel muy en las últimas. Y es que fue infinitamente mejor que Vettel. El único compañero que ha tenido más o menos altura ha sido Carlos Sainz. Y luego con Hamilton, fíjate el año que está haciendo con Lewis Hamilton. Es que no está siendo un rival para él. Está siendo un segundo piloto que de vez en cuando te está apareciendo un poco por arriba, pero se acabó. No hay más con Hamilton este año. Veremos si el año que viene pues cambian las tornas, ve un coche que le guste
y está ahí arriba, o se confirma lo que ha sido esta temporada, el principio del fin, y que 2026 seguramente sea el fin del fin. Será a lo mejor la relación con Ferrari, o será incluso la retirada como piloto de Fórmula 1. Veremos, el tiempo dirá. Pasemos a la 11ª posición con Alex Albon. Fin de semana flojo para el piloto tailandés, sobre todo comparado con su compañero de equipo, con Carlos Sainz. Tuvo una mala salida, perdió 3 posiciones, acabó en tráfico después de esa salida y no ha podido salir de ahí. Volvemos a decir, ha sido un circuito en el que era muy complicado adelantar y esto le ha pasado factura a Alex Albon. Alex Albon, que básicamente yo creo que terminó en la posición que se esperaba a Williams. Yo creo que no ha hecho ni más ni menos, la verdad. Sí que es verdad que Sainz se habló que había encontrado como una especie de setup, no voy a decir un setup mágico, ¿no? Pero sí que encontró un setup que de repente le sacó muchísimo rendimiento al Williams, como decíamos antes, que un circuito que a priori pues no era un favorable para ellos, ¿no? Pero yo creo que Albon ha hecho un fin de semana a lo esperado con el rendimiento del coche en este circuito. Yo creo que más no podría haber hecho, la verdad. Yo creo que Albon, también es verdad que esta segunda parte de la temporada está compensando la primera parte, que yo creo que en exceso sumó demasiados puntos, y yo creo que ahora se está compensando también la cosa con Alex Albon. Pues pasemos ahora sí ya a las posiciones que dan derecho a puntos. 10ª posición para Yuki Tsunoda, recién confirmado piloto reserva del equipo Red Bull para la temporada 2026. Mala clasificación, cosa que, bueno, no sorprende dentro de Yuki Tsunoda y las actuaciones que ha hecho este año 2025. Pero posiciones, la doble parada del coche de seguridad, por algo que le viene bien este mal rendimiento que ha tenido durante toda la temporada. Al fin y al cabo, la mayoría de compañeros de equipo estaban todos compactados y cuando entraron en desbandada al carril de boxes, muchos segundos pilotos tuvieron que esperarse a que parasen los pilotos que estaban delante. Por ejemplo, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, ahí hubo un pequeño fallo en el que tuvieron que esperarse uno al otro. Yuki Tsunoda, por el contrario, no. Su compañero de equipo iba, corrígeme si me equivoco, en la primera posición. Max Verstappen decide parar. Tiene mucha distancia hacia su compañero de equipo, por lo tanto, cuando llegó Yuki Tsunoda al carril de boxes y a parar en el cajetín, se lo encontró completamente libre, hizo su parada y salió. Así que algo bueno tenía que tener que estuviesen tan separados en ritmo Max Verstappen de Yuki Tsunoda. No sé tú cómo lo ves. Es un poco mal de mucho consuelo de tontos. Sí, exactamente. Tuvo la suerte, como tú decías, de que estaba lejos y Verstappen estaba el primero y la distancia había la suficiente como para que no se mantuvieran ahí mucho tiempo en la parada. De hecho, no se mantuvo con nadie. Él paró como una parada normal y corriente y se encontró con un punto. Y tú lo decías al principio, un poco la bipolaridad de Tsunoda, ¿no? O los picos de rendimiento. Te hace un quinto en la sprint quali o te clasifica como te clasifica en la quali normal, ¿no? No hay justificaciones, la verdad, porque creo que, yo no recuerdo haber leído que tuviera ningún cambio de configuración en el coche ni nada. Creo que el coche era el mismo. Que el cambio que Verstappen sí que tuvo que cambiar el setup del coche, de la sprint a la quali. Pero bueno, al final es verdad que tenía buen ritmo Tsunoda este fin de semana, pero estos vaivenes de rendimiento pues al final le posicionan donde merece, sin más. 8ª posición para Charles Leclerc, perdón, 9ª posición para Liam Lawson. Nos saltábamos al pobre de Liam Lawson en una carrera que, bueno, hay que mencionarle, supo leer la carrera y ganó posiciones pues de los pilotos que fueron cometiendo errores a lo largo de la carrera, que al fin y al cabo pues hay que estar ahí. Sí, un poco el caso de Bortoleto, ¿no? Estuvo ahí, no se metió en lío, hizo su carrera y pues mira, se lleva en este caso 2 puntitos al saco, ¿no? Y ahora sí, P8, 8ª posición para Charles Leclerc, en un fin de semana en el que, vuelvo a repetirme, el Ferrari ha ido muy mal en Qatar. No ha sido cosa, por ejemplo, solo de Lewis Hamilton o de Charles Leclerc, es que Ferrari, el monoplaza, ha ido muy mal en los aires. Rasca 4 puntos aprovechando fallos de los rivales y estamos hablando de que
pues lo dicho, estuvo ahí, pero estamos comparándolo con lo mismo que ha hecho Liam Lawson o lo mismo que ha hecho Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc, Ferrari, un equipo que no debería estar ahí, pero que confirman la cuarta posición en campeonato de constructores. Este es el peor resultado de Ferrari desde 2020, una temporada que se clasificó como la peor temporada en la historia de Ferrari. No se ha dado tanto bombo y platillo en esa temporada, pero yo diría que es prácticamente igual, es que es un muy mal resultado, porque estamos viendo que solo un piloto está tirando del equipo casi, que es Charles Leclerc, y Lewis Hamilton te hace algún destello que otro, pero normalmente está bastante lejos de Charles Leclerc. Y Charles Leclerc, como tú dices, es que está solo. Está solo. Y Ferrari, tú date cuenta que teniendo dos pilotos que más o menos puntúan, sobre todo Leclerc, ¿no? Siempre, han quedado por detrás de Red Bull, que prácticamente solo puntúa Verstappen. Es que es Tú duro. imagínate la temporada que ha hecho Ferrari para quedar detrás de Verstappen solo. Porque su Noda creo que ha sumado 5 o 6 puntos. No, bueno, No, creo que ha son un poco sumado más. 24. Pero con Red Bull ha sumado menos porque con Racing Cierto. Bull sumó. Pero bueno, como digo, prácticamente solo ha sumado Verstappen en Red Bull y haber quedado detrás de Red Bull como equipo, luego ya como piloto, pues Verstappen es Verstappen y va a quedar delante de ti sí o sí. Pero quedar por delante de equipo, o sea, perdón, por detrás en los equipos con Red Bull, yo creo que ya indica la temporada que has hecho. En cuanto a compararlo con 2020, yo creo que tampoco hay que llegar a ese extremo, porque en 2020 es verdad que venía Ferrari, acuérdate, de 2 años muy buenos con Vettel. Luego entró Leclerc en el equipo y tenían el motor ese mágico que casualmente la FIA dijo que era alegal, no ilegal, que a saber lo que tenía ese motor. Y de repente ese motor en 2020, ese coche no tiraba para nada, era un coche lentísimo. Y sí, era una temporada muy mala. Yo creo que no se puede comparar porque el coche de este año de Ferrari ha demostrado en ciertos momentos que está, no te digo para ganar una carrera, pero sí está para luchar por hacer podio. Entonces, no lo pongo a ese nivel, pero te lo puedo poner a un nivel, por ejemplo, al Ferrari de 2011, que era un coche que le costaba, que era un coche que en muy pocas carreras estaba para poder luchar por una carrera. A ese nivel, ¿no? Más o menos. Es que el 2000, me cuesta el 2020, pero sí. Y Leclerc, pues esta carrera, en los libres 1, por ejemplo, empezó, que también tenía esos problemas Verstappen, con problemas en la dirección. Se quejaba de la dirección del coche, que se quejaba que estaba muy, muy dura. Y luego veían los onboard de Leclerc, y daban miedo, tío. Daban miedo porque en una curva de repente tenía subviraje tremendo. Y tú sabes, cuando un coche tiene subviraje en una curva rápida, se convierte en sobreviraje. Y tenía unos golpes de sobreviraje tremendos que la verdad que no sé ni cómo salvaba porque se le iba muchísimo el coche. Y la verdad, tú decías, lo comparamos con Bortoleto, con Lawson, pero es que al final su carrera fue de mantenerse en pista porque el coche, la verdad que no daba para más este fin de semana. Sí, es un coche que bueno, yo creo que estarán esperando a que llegue el año que viene a ver qué es lo que ocurre, a ver qué tienen de máquina, porque yo creo que es un año para olvidar para Ferrari. Y sobre todo ya teniendo en cuenta que las situaciones internas en Ferrari, esto yo creo que va a costar cabezas dentro de Ferrari, sabiendo encima cómo son, que no se dedican a solucionar el problema, buscan culpables, echan y meten a otros. Y el problema sigue siendo siempre el mismo y lleva siendo así desde hace 10, 11, 12 años. O más. O más. Aquí, por ejemplo, John Elkann, como has comentado tú, saliendo a criticar a los pilotos, no ayuda para nada. Además, no ayuda absolutamente para nada. ¿Qué pinta? Se supone que tienes que defender tu propia marca. Claro. Que encima uno de los pilotos lo metiste tú a dedo. Claro. Que tú. Pero no lo hace. Estamos hablando de un personaje, John Elkann, que hereda la empresa de su abuelo. En este caso creo que fue del abuelo. Y coge y fichas a un piloto a escondidas del equipo y se lo dice antes de que empiece la temporada, que todavía no ha empezado. Y ahora ese piloto, que en este caso obviamente es Carlos Sainz, tiene que correr esa temporada sabiendo ya que no va a continuar en el equipo. Y que lo han fichado por un piloto que tú no puedes decir que ha demostrado más que él, porque todos observamos las trayectorias de los pilotos y cada uno tiene la suya, pero un piloto vive de lo que ha hecho en el presente. El pasado está muy bien, pero el pasado queda atrás. Tú tienes que vivir del presente. Y tú no puedes justificar de ninguna de las maneras, deportivamente, que Hamilton estaba en un nivel superior a Sainz como para sustituirlo. Y además,
Siempre se ha hablado con el tema de Leclerc que era el predestinato, era la joya de la corona de Ferrari y era el piloto en el que ellos querían depositar sus llaves del futuro. Entonces, ¿tú qué haces fichando a dos pilotos que son pata negra, como quien diría, para estar al frente del equipo? Vas a estar peleándote con dos toros. Tú lo que quieres es tener a un piloto que sea piloto de equipo y que no te dé muchos problemas, como es el caso de Carlos Sainz, y otro piloto que sea la punta de lanza, pero que ese otro piloto, Carlos Sainz, le apriete las tuercas al otro para que no se quede en babia, como quien diría, no tenga su paso súper tranquilo y solo tenga que preocuparse de los rivales de otro equipo. ¿Qué ha pasado con Hamilton? Hamilton te viene con esos ánimos que hemos estado comentando antes, pues ¿ahora qué? Tú mismo has metido el problema en el equipo, cuando no lo había. En ese aspecto no había problema. Tenía problemas de siempre de Ferrari. Las estrategias, las formas del equipo, las decisiones que toman en cuanto a contratación y despido, todo ese tipo de problemas. Pero ese problema de pilotos no lo tenía. Ahora te las creo tú solo. Pues ahora tú lo tienes que solucionar. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, en un mundo justo y en el que deberían ocurrir las cosas como deben ocurrir, y lo que voy a decir es algo grave, tendrían que echar a John Elkann. Después de la temporada 2026, que se va Hamilton, John Elkann tiene que irse también con Lewis Hamilton. Porque se ha demostrado, a no ser que, ojo, llegue el que vea esto en la temporada 2026 y Ferrari esté ganándolo absolutamente todo, me pueda decir aquí Luismi que se calle la boca porque se está equivocando, porque no predico el futuro, pero si no ocurre esa situación idílica y Ferrari sigue igual que como ha estado esta temporada, o mejora un poquito con el cambio de reglamento, aquí John Elkann ha cometido un error gravísimo metiendo a Lewis Hamilton a dedo y prescindiendo de Carlos Sainz. Y también recojo lo que tú has dicho, a escondidas de la fábrica e incluso sabiendo que la fábrica no quería a Lewis Hamilton. Salieron hace tiempo que, ojo, no digo que sea vinculante porque a lo mejor esas estadísticas se las inventaron un poco algún compañero periodista, puede ser. Pero decían que el 85, el 90% de la fábrica no querían a Lewis Hamilton y querían mantener a Carlos Sainz. Y no se les hizo caso. Fred Vasseur, por ejemplo, él le dijo a Sainz, si no recuerdo mal, que lo quería renovar. Y no se le hizo caso al director del equipo. Estamos hablando que Fred Vasseur es el máximo mandatario dentro del equipo de la escudería Ferrari en Fórmula 1. Pero se metió, yo creo personalmente que malamente, se metió John Elkann, el presidente ejecutivo de Ferrari y de la escudería Ferrari, que es el mandamás de Ferrari, y metió las manos donde no debía. Claro, pero tú decías, hay que echar a John Elkann, ¿no? Claro, tú ten en cuenta, John Elkann es el presidente ejecutivo, consejero delegado, como se le ha hecho toda la vida aquí en España, del grupo empresarial de la familia Agnelli, que lo heredó, como he dicho, de su abuelo. ¿El consejo de administración de esta empresa va a ser capaz de echar a John Elkann? Son los dueños, tienen mayoría en la empresa. Es que por eso te he dicho lo de que en un mundo idílico y en el que se hacen las cosas como se deben hacer, John Elkann tendría que irse. O tendrían que echarle. Una de las dos. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. Y lo peor es que va a seguir. Y las malas decisiones de Ferrari van a seguir. Y por lo tanto la situación de Ferrari va a seguir. Y vamos a ver un Ferrari que se va a tirar. Ya vamos por 18 años que no han ganado el Mundial de Pilotos y 17 que no han ganado el de Constructores. Pues vamos a llegar a ver los 20 años sin ganar el título de pilotos, los 20 años sin ganar el título de constructores, y así vamos así hasta que la situación, por el curso que tenga que seguir, se solucione. Si tiene solución. Yo lo que veo que esto va a ser, pues, esto es un poco que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Tenemos una sequía grande de Ferrari, llega de repente un piloto que te hace algo, en este caso Niki Lauda, y luego sequía de Ferrari de 20 años. Jody Scheckter, hay que acordarse de Jody Scheckter. Bueno, Jody Scheckter, vale. Luego sequía otra vez de 20 años, hasta que llega, a lo mejor me saltará un par de pilotos de en medio, pero bueno, llega un piloto estrella, como es Michael Schumacher, que te viene a reestructurar el equipo entero, te gana mundiales, te llega otro piloto que te hace algo como Kimi Raikkonen,
y te pasas 20 años otra vez sin ganar el Mundial. Y es que tú decías, mira, por ejemplo, después de Scheckter llega Alboreto, que quedó segundo en el Mundial. Tienes a Mansell, tienes a Alain Prost, tienes, aunque de menor entidad, Berger. Pero hasta que no llega Schumacher no hace nada Ferrari. Pero no solo Schumacher, porque aquí la gente se acuerda de Schumacher, pero hay que acordarse que llega Jean Todt, hay que acordarse que llega Ross Brawn, Rory Byrne, Stefano Domenicali ya estaba por esa época, Andrea Stella. ¿Pero por qué llegaron? Porque se los trajo, a ver, gran parte del equipo. Benetton desapareció como equipo, y como un equipo top, porque Michael Schumacher se llevó a todos los mecánicos a Ferrari para levantar Ferrari. Y aún así, escúchame, esto también hay que tenerlo en cuenta. La gente que se haya visto el documental de Schumacher en Netflix, el año 2000, Michael Schumacher tenía muchísima presión porque ya Ferrari estaba tambaleando con la idea de a ver si este no es capaz de ganar el Mundial con nosotros, tanto que Pues venía de Benetton. Pasaron 5 años. Que 5 Michael... años de su fichaje. Claro, es que Michael Schumacher ganó el Mundial en la última carrera y con una estrategia que le salió muy buena. Y tuvieron la suerte de que Häkkinen reventó el motor en Estados Unidos, que fue la penúltima carrera del año. Que si no, otro año que se comen en otra sequía, y a saber qué hubiese pasado en ese momento. Pero bueno, eso ya es jugar a ser Dios, ¿no? Pero es lo que decimos. Ferrari ahora mismo está viviendo su segunda época de más sequía de la historia. Y espérate que no sea la primera. Y probablemente sea la primera. Es que yo estoy convencido de que va a ser la primera. Porque para empatar entre Jody Scheckter y Michael Schumacher nos quedan, creo que son 3 años, sí. Son 3 años. ¿Tú en 3 años ves ganando Ferrari algo? No. Y te voy a ser realista. Yo, en el ámbito privado, yo soy ferrarista. Soy tifosi. Pero no lo veo. No lo veo ni lo espero. Yo creo que nadie se lo espera. Nadie realista yo creo que se lo espere. Porque viendo el contexto, viendo los antecedentes, no da ningún tipo de esperanza a Ferrari, la verdad. Pues, bueno, cerremos este capítulo de Ferrari. También, bueno, invito a la gente que quiera comentar y dar su opinión de este o cualquier otro tema, pues la sección de comentarios está totalmente abierta. Pasemos a la 7ª posición de Fernando Alonso. Una grandísima gestión de neumáticos por parte de Fernando, con trenecito marca de la casa incluido por su parte. Salió sexto. Este plan de gestión permitió mantener la posición tras las paradas, pero un trompo, un 360 grados, al final le hizo perder 2 plazas. Ganó esa plaza que hizo que el pinchazo de Hadjar pues le ofreció. Minimizó daños. Pero bueno, declaraciones también de Fernando de un coche tanto espiritual, fantasmagórico, algo que, bueno, si me lo hubiese contado en octubre durante Halloween, vale, pero ya en noviembre, pues, tanto curioso, ¿no? Que lo come. Un poco declaraciones de Iker Jiménez, ¿no? De Alonso en ese sentido. Que llamen a Iker Jiménez, que vea el monoplaza sí. y el AMR25, a ver si puede sacar algo, algún programa especial o algo. Es que la verdad es un coche rarísimo, yo de verdad que no entiendo. Todos no hemos visto algunos libres donde de repente el coche iba como un cohete y se ponía, yo qué sé, tercero, segundo y terminaba así y todo el mundo, ¡wow! El coche tal. Y luego, ¿qué ha pasado? Siempre lo mismo. El coche lo han subido de altura y se acabó. Y además, yo no sé si te fijaste, a mí el trompo este que hizo en la curva 10, creo que fue, sí. A mí me pareció hasta raro el trompo, porque era una situación que había estado así en todas las vueltas y de repente un trompo súper raro. Además fue en mitad de curva, ni siquiera fue al principio en frenada o luego en salida. Fue, no sé. Y ni siquiera ni dando golpe de gas ni nada. Tampoco. Fue extraño. La verdad es que bastante extraño. Pero bueno, la carrera de Alonso, yo la verdad, de nuevo, hizo lo que tenía que hacer. Sabía perfectamente, porque Alonso es el que mejor ve las carreras en Fórmula 1, sinceramente. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer, conservar neumáticos, ya sabía evidentemente del límite de vueltas por cada juego, pero conservó neumáticos, sabía que no le iban a pasar a no ser que cometiese un error, que al final lo acabó cometiendo, y también hizo una gran carrera de nuevo y terminó en 7º lugar, que gracias a ese, como habéis dicho, ese pinchazo de Hadjar. Y bueno, para la siguiente, buenos puntitos para la mochila que se lleva Alonso y bueno, a ver cómo termina al final del año. Pasemos a la 6ª posición de George Russell. Mala salida para el piloto británico
y más de la mitad de la carrera que estuvo atrapado en el tren que formó el piloto español, Fernando Alonso. Cuando Fernando trompeó, sí que pudo adelantarle, pero ya la distancia con los pilotos de delante era insalvable y no pudo hacer mucho más. Sí, George Russell ya hemos visto que en esta carrera lo que marcaba prácticamente toda la carrera era cómo salían, ¿no? Y también había algo muy, muy importante y era dependiendo de en qué puesto de salida tuvieras, te iba a marcar la salida y eso iba a marcar tu carrera, porque hemos visto que en los puestos de salida impares, que eran los de la línea de carrera, había goma y en los que no había goma, que eran los puestos impares, pares, en esos lugares ibas a tener una salida mala, sí o sí. Daba igual el neumático que montase. Y eso, pues, combinado con una aparte mala salida de Russell, porque no solo fue que saliera mal, también tuvo esa mala posición. Hizo una carrera terrible para Russell, se vio envuelto, como tú has dicho, en el tren de Alonso, un circuito en el que tienes que ser demasiado, como hemos hablado antes de los neumáticos y los coches, que demasiado aire sucio, el circuito en sí que no está preparado para un coche. Tienes que ser tan superior a tu rival de delante para poder adelantarlo, que da igual que puedas ir un segundo más rápido, que estás metido en líos, porque sabes que como no cometa un error o por lo que sea tu equipo pueda ganarle en estrategia al otro, estás vendido. Y Russell, su carrera fue así. Estuvo detrás de Alonso cuando él tenía, irónicamente, Alonso molestó en sí a Verstappen en su lucha porque Norris y Piastri tuviesen menos puntos, porque si llega a Russell estar delante de Alonso, hubiera sido aliado realmente de Verstappen. Pero claro, Alonso ralentizó tanto el ritmo que al final tuvieron un hueco enorme los McLaren para poder parar ahí y salir ahí. En fin, la carrera de Russell tuvo la mala suerte en la salida, y en este circuito, como tengas mala salida, estás condenado para el resto del Gran Premio. Pasemos con su compañero de equipo, con Andrea Kimi Antonelli en la posición número 5, con una gran actuación del piloto italiano, a mi parecer. Le ganó la posición a Norris estratégicamente, pero, pues, como muchos sabrán, al final, por un error, por un pequeño contravolante, perdió esa posición y le dejó pasar a Lando Norris. Aquí hemos visto otra vez la cara amarga de la Fórmula 1, con críticas de aficionados, incluso de Helmut Marko, una persona, uno de los mandatarios, una de las imágenes del equipo Red Bull, insinuando que dejó pasar a Lando Norris, y volvemos a ver de nuevo en la Fórmula 1 amenazas de muerte hacia un piloto. Y esto, lo digo tanto a nivel de Engranando Marcha como a nivel personal, es inaceptable en el mundo ya no de la Fórmula 1, sino en el mundo del motor y en el mundo del deporte y en general. Es inaceptable que se den amenazas de muerte a un piloto y que un piloto tenga incluso que desaparecer de redes sociales. Y esto debe controlarse y deben haber consecuencias claras para lo que ha ocurrido en este Gran Premio de Qatar con Andrea Kimi. Inaceptable, la verdad. Nunca hay justificación alguna para poder coger, insultar y sobre todo decir muérete, te voy a matar, en fin, todo este tipo de términos, de terminología que evidentemente no queremos en la vida en general, como tú bien decías. Un poco también los instigadores, aunque fue en el momento de la calentura, fueron Giampiero Lambiase y, como tú has dicho, Helmut Marko, que qué raro que Helmut Marko diga algún tipo de declaración de este estilo, con lo poco acostumbrado que está Helmut Marko a hablar. Pero luego es verdad que se miraron las imágenes y fueron a disculparse. Y de hecho, hoy he leído una noticia en la que el propio Max Verstappen dicen que fue el que le dijo al equipo de Red Bull que fueran a disculparse con Kimi Antonelli, porque realmente no era la situación como se vio, ¿no? Yo de hecho vi mucho revuelo en Twitter por lo que se vio con Kimi Antonelli, cuando yo creo que en televisión se vio claro que le había dado 2 golpes de sobreviraje el coche, que se vio bastante claro. Yo luego justo pues conseguí ver la onboard de Antonelli, y ya en la curva 9 le da un pedazo de golpe el coche por detrás que no veas, y ya en la curva 10 pues se tiene que salir porque el coche no podía tirar más. Esto, sinceramente, si tú formas parte de execrable grupo de personas que ha insultado o que le ha deseado la muerte a Kimi Antonelli, permíteme decirte que tú no eres aficionado a Fórmula 1 ni eres aficionado a nada. Tú eres simplemente una persona frustrada que estás viendo algo
que utilizas como excusa, perdón, para expulsar tu odio. Se acabó. No hay más. Para mí, Totalmente de acuerdo. fuera de la Fórmula 1, del deporte, hasta de la vida en sociedad, ¿sabes? Eso te diría. Totalmente de acuerdo, Rafa. Es que tiene que haber tolerancia cero a este tipo de comportamientos, porque ocurrió con Latifi, ocurre ahora con Andrea Kimi Antonelli, y encima más en un hecho en el que, vamos a ver, un piloto nunca va a dejar pasar a otro piloto así por las buenas, venga, porque sí. ¿Y por Has qué? cometido un error. ¿Qué motivo tendría Kimi Antonelli de dejar pasar a Lando Norris? Exacto, es que no hay nada, no hay ningún tipo ni de relación de equipos, relación contractual, nada, La no tiene única, sentido. la única relación que hay es de motorista, ¿no? Porque Mercedes motoriza a McLaren, pero se acabó. Además, y le interesa a Mercedes quedar delante de McLaren. Claro, ¿cómo va a querer quedar un equipo fábrica detrás de un equipo cliente? Es que eso es ridículo, no entra en la cabeza de nadie. Obviamente habrá alguna compensación económica, porque eso siempre en los contratos está estipulado, de que si ganas el mundial tienes que pagarnos más, no sé qué, tal, eso está en todos los lados, ¿no? Pero que no hay ningún tipo de lógica detrás de ello deportiva a lo que me refiero. Pues lo dicho, totalmente inaceptable, deben haber consecuencias claras de lo que ha ocurrido porque no es normal que un piloto tenga incluso que desaparecer de redes sociales por recibir amenazas de muerte por algo que ni siquiera ha hecho. Red Bull ha sacado, no sé si fue ayer, sacó un comunicado demostrando sus disculpas públicamente a Antonelli, que lamentaban la situación, y Mercedes le respondió, de hecho. Pero claro, la gente solo lee lo malo. La gente solo lee lo que es mierda, por decirlo alto y claro, ¿vale? Pero luego la gente no lee ni ve cuando se piden disculpas, ni cuando se hacen también a propósito. Quiero decir, cuando se hacen disculpas, algunas veces vemos disculpas, pero porque tienes que hacerlas, no porque tú quieras realmente hacerlas. Pero cuando son disculpas que tienen sentido y que de verdad lo sientes, eso la gente, los que, como te he dicho, los que no son aficionados a la Fórmula 1 de verdad, no van a querer verlo. Para mí, no contáis. Vale, muy bien. Red Bull ha expresado sus disculpas. Perfecto. Se quedan cortos. Es que Sí, el daño se está quedan hecho. cortos porque tendría que haber una consecuencia ya real. Es que no puede ser que el 90% de los líos que ha tenido Red Bull esté involucrado de por medio Helmut Marko. Es que llega un momento en el que yo creo que tendrían que sentarse a hablar con él y decirle, oye, contrólate. Es que sí, eres una persona muy influyente dentro del equipo Red Bull, pero no puedes ir así por la vida. Porque es que el 90% de todas las situaciones y todos los embrollos en los que ha estado metido Red Bull, el nombre de Helmut Marko aparecía. Pero claro, con esta edad, con el cargo tanto años de cargo de importancia que ha tenido Helmut Marko, y siendo el alma libre que es, ¿quién le va a poner puertas al campo? Ahí está la pregunta. Porque si Christian Horner no fue capaz, Verstappen era amigo de él, no lo digo en plan peyorativo que sea amigo de él, sino que no hay nadie que le ponga un límite, y en la edad, como te digo, con la edad que tiene ya le da todo igual. No va a haber nadie que le diga, oye, no diga eso, contrólate, o esto ha pasado pero no lo diga en caliente, que yo creo que es algo básico, pero no lo diga en caliente, espérate a que veamos todo a ver si ha ocurrido eso de verdad. Pero, como digo, ya no creo yo que haya nadie que sea capaz de controlarlo. Veremos, porque ha sido uno de los instigadores a que ocurriese toda esta situación. Pero bueno, cerremos este capítulo, pasemos a hablar de Lando Norris, la posición número 4, protagonista más que claro de la catástrofe estratégica que ha tenido McLaren este fin de semana, y esta catástrofe puede costar el Mundial. A ver, tiene complicado perder el Mundial Lando Norris, pero todo puede ocurrir en la Fórmula 1 y una cosa que tenían fácil, que era ganar la carrera, no han podido hacerlo. No pararon durante el coche de seguridad, que era lo que todo el mundo hizo, y una cosa es que te estés jugando el título y quieras ir a pie opuesto a lo que hacen tus rivales, lo entiendo, pero no por ello vas a pegarte un tiro en el pie, que es lo que hicieron. Pararon más tarde y por lo tanto luego con las paradas siguieron parando más tarde que el resto y perdieron. Y además, ¿qué sentido tiene no hacer lo mismo que están haciendo los otros 9 equipos, menos Haas con Ocon,
que te estás jugando con un piloto del Mundial que no lo hemos tenido mucho en cuenta este fin de semana, pero es que Norris podría haber ganado ya el Mundial este fin de semana, porque le sacaba 24 puntos a los dos que tenía detrás. Entonces, ¿qué haces jugándotela de esa manera y además con los dos pilotos? Si tú me dices que te la juegas con uno, pues tú dices, bueno, me la he jugado con uno, me ha salido mal, pero el otro sigue arriba. Ok, pero tío, te la juegas con los dos pilotos. Con los dos pilotos, no hay lógica en lo que ha hecho McLaren. Y luego, acuérdate el mensaje este que le sacaron a Norris por radio de no, nosotros tenemos más flexibilidad en cuanto a los neumáticos que los otros. ¿De qué te sirve la flexibilidad? Si los otros van a llegar perfectos al final y no vas a poder adelantarlo. Es un circuito en donde no se puede adelantar, en fin. Sin sentido. Sin sentido, y lo dicho, va a costarles, les puede costar el Mundial. Yo siempre lo digo, cualquier punto tirado a la basura. Recordemos que Alan Prost perdió el Mundial. Siempre lo digo, es que ya la gente, los que nos siguen engranando marcha mucho tiempo, seguramente se lo saben de memoria. Pero Alan Prost perdió el Mundial por medio punto. Medio punto. Imagínate ahora que has tirado, pues, yo qué sé, 12 puntos a la basura. Porque tu piloto, en vez de terminar primero, que es donde tenía que haber terminado, pues ha terminado en la cuarta posición. Y con la suerte de que Antonelli, como hemos comentado, tuvo ese error, ese doble golpe de sobreviraje, y recuperaron 2 puntos que pueden ser cruciales. Pero tú imagínate que queda quinto, se queda a 10 puntos Verstappen. Verstappen no dependía de sí mismo, pero estaba prácticamente dependiendo de sí mismo en Abu Dhabi para ganar el Mundial. Porque si le queda Piastri de segundo, ha perdido. Te digo Piastri, como te puedo decir Russell o Antonelli o Leclerc o quien sea. Ya estabas perdiendo el Mundial y además sería una más con el tema de las famosas Papaya Rules. ¿Qué sentido tiene tú que te juegues esto este fin de semana a juego de equipo? Piastri se sigue jugando el Mundial. Ok, pero ¿quién está primero y quién puede cerrar el Mundial? Norris, ¿no? Pues juégatela a Norris, por Dios. ¿Qué necesidad hay de tener estos dramas innecesarios que lo único que demuestra que en McLaren intentan ir de súper, por así decirlo, aquí le damos oportunidad a todo el mundo, somos súper igualitarios, no sé qué, y luego lo único que hacen en carrera es perjudicar a tus dos pilotos? Porque lo que han hecho este fin de semana es perjudicar a los dos pilotos. Porque en situaciones normales, McLaren hubiera arrasado, incluso con el safety car, hubiera arrasado este fin de semana. Fíjate, las vueltas después de cuando se acaba el safety car, Piastri, que estaba el primero, le estaba metiendo en un par de vueltas, le metió más de un segundo a Verstappen por vuelta. A Verstappen. Le estaba metiendo 1 segundo y pico por vuelta. Que es un cohete ese coche, que luego Norris dice que no es tan bueno, que tal. Es un cohetazo ese coche. Y con ese pedazo de coche le estás haciendo esa estrategia a tus pilotos y lo estás poniendo en peligro, que puede dar la casualidad de que pierda el fin de semana el Mundial después de todo lo que ha pasado este año, después de ese pedazo de coche. Como pierda ese Mundial, es el mayor fracaso, diría yo, del siglo. Sí, porque es que es lo que tú has dicho, tienen coche para ganar. Es que el Mundial tendría que haber estado ganado desde hace 2 o 3 carreras. Pero venimos a hablar, tú has dicho lo de las Papaya Rules y que bueno, que quieren ir de que son todos iguales, de que tal. Coincido, pero no coincido contigo. ¿Por qué? Porque es lo que quieren aparentar. Pero se ha demostrado que no quieren que Piastri gane el Mundial. Que han ido con Norris. Han favorecido a Norris y quieren que Norris gane el Mundial. Pero seguimos con ese disimulo de las Papaya Rules y de que todo el mundo puede ganar, y aquí has fastidiado a tus dos pilotos. Si quieres que Norris gane el Mundial, dilo. ¿Va a ganar el Mundial? Norris, porque es el que va adelante o es el que es el coche número 1 o me cae a mí mejor. El motivo que tenga dentro de la marca no me importa. Pero ve de cara. No vayas diciendo que tienes unas Papaya Rules y luego favoreces a otro piloto, y cuando ya tienes a un piloto que está marcado claramente, pues vamos a hacer las Papaya Rules, que luchen, que no luchen, ahora que paren los dos a la vez o que no paren y les fastidiamos la carrera. Porque es lo que tú has dicho, este Mundial tenía que haber estado ganado a fecha de hoy que estamos grabando el podcast. Sí. Nosotros tenemos que haber abierto el podcast diciendo que Lando Norris había ganado el Mundial. Y sin embargo, perfecto para el aficionado, oye, yo no me quejo. Pero sin ningún lugar a dudas, vamos a llegar a Abu Dhabi con 3 pilotos luchándose el Mundial. No, sí, para perfecto. Nosotros, ya ves, para nosotros mejor. Es estupendo. Es estupendo. Y encima, ya no solamente como aficionados,
como podcast, a mí me viene genial, porque voy a tener en Abu Dhabi para hablar 1 hora o 1 hora y media de todo lo que ha ocurrido, de todas las posibilidades que había y al final de toda la emoción que se ha vivido en Abu Dhabi. Y ya está. Pero no les conviene al equipo McLaren que, haciendo alusión a un programa antiguo de la TV3 que a ti te va a sonar seguro, han ido de han ido de... no me acuerdo cómo era exactamente. Han ido de sobradete y les han pintado la cara. No, sí, literal. Es prácticamente eso. Esto destaca. ¿Tú te acuerdas las declaraciones que hizo Verstappen a, creo que era Chris Medland, para la web oficial de la Fórmula 1? Y le preguntan sobre si en su situación tendrían el mundial cerrado. Y él dice que sí, que si él fuera por él y su equipo, este mundial llevaría cerrado mucho tiempo. En referencia a McLaren, al coche que tienen y todo. Y es que la realidad, van a una. Tú tienes que ir a una. Piastri ha perdido él solo en la segunda parte del mundial, él solo, la ventaja que tenía. Las estadísticas están ahí. Ha perdido 100 y algo puntos con Verstappen. Ha sido una barbaridad la sangría de puntos que ha tenido Piastri, perdón. Es que eso tú tienes que ponerle un corte. Y si ahora está Norris por delante y llegamos a la última carrera y tiene posibilidad de ganar el campeonato del mundo, tú te tienes que cerrar en filas como equipo y decir, tenemos que hacer todo lo posible porque este tío gane el mundial. Y me da igual que H, que B, que gane este o mi prima o quien sea. Este tío se tiene que ir de Qatar como campeón del mundo. Y no ha pasado. Y era lo más fácil, porque tiene el mejor coche y el mejor ritmo. Y tenías los 2 primeros puestos, además. La has cagado tú solo. Es que es la realidad. Lo han tirado todo por la borda. Todo, pero todo. Y veremos a ver si el Mundial pues no se va para Max Verstappen, que es totalmente posible. Luego, esto, te voy a parar aquí porque quiero que sea la última pregunta antes de despedirnos, cuando lleguemos a la primera posición. Pasemos a la tercera. Vamos a dejar este momento así un poco turbio de discusión y pasemos a hablar de algo que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, porque en la tercera posición, en las puertas del podio, dentro del podio, ha terminado Carlos Sainz. Un fin de semana para mí muy bueno, pero que ha puesto la guinda en el pastel en la carrera, y ha sido una carrera impresionante para él. Salió en la 7ª posición, adelantó 2 posiciones en la salida, lo que ya tiene mucho mérito, y aparte en boxes adelantó a Andrea Kimi Antonelli, y aprovechó la parada de Lando Norris para escalar en la 3ª posición, y de ahí, gestión de neumáticos excelente, salvo ese pequeño problema que se le desprendió algo del monoplaza, pero que luego se solucionó al parecer. También un poquito pidiendo la hora, porque luego comentó en la entrevista que si duraba la carrera 2 vueltas más, Norris lo hubiese pasado, pero ha firmado una 3ª posición con un Williams que firma en la 5ª posición en el campeonato de constructores ya confirmada, y ha conseguido aguantar al que es el primer coche ahora mismo en el mundial. Se ha marcado un trabajazo impresionante. El primero y el segundo, porque en Mercedes está segundo. También. La verdad que para mí ha sido el mejor fin de semana del año de Sainz. Desde el viernes, como te digo, encontraron algo en el coche que en Albon no lo encontraron. Yo creo que también Sainz se adaptó mejor al circuito que Albon. Y ha ido como un cohete, la verdad que ha sido como un cohete. Y sobre todo el tema de la carrera a mí me impresionó mucho porque Sainz en el momento de la segunda parada estaba en un ritmo, espectacular. Estaba rodando igual que los de cabeza. Era increíble, la verdad. Y luego tuvo ese pequeño problema que creo que le hizo perder un poco de tiempo. No sé si era del alerón delantero o algo así, o del suelo o algo de eso. Y es verdad que eso le hizo decaer y estaba peligrando la posición, pero bueno, a pesar de eso, que al final son problemas mecánicos que te pueden surgir. También es verdad que con el tema de los pianos, como hemos comentado antes, es cierto que al final en algún momento puede pasar. Para mí, como digo, el fin de semana de Sainz de 10. Yo creo que no se le puede pedir más a lo que ha hecho Sainz este fin de semana. Y ahora sí, ya está de verdad cerca de Alex Albon en el Mundial. Se está compensando, como hemos dicho antes, que Albon puntuó muchísimo al principio de año y ahora está infrapuntuando. Y ahora Sainz es el caso contrario. Ahora está sobrepuntuando Carlos Sainz y está ya, creo que son 9 puntos de Alex Albon. Sí, lo tiene a tiro de piedra.
si se diera otra carrera buena en Abu Dhabi, quién sabe, lo mismo es capaz de poder pasarlo y todo. Veremos qué ocurre en Abu Dhabi, queda menos y veremos el futuro de Carlos Sainz y cómo termina esa temporada 2025, una temporada que la veíamos muy complicada para el piloto madrileño, pero nada más lejos de la realidad, porque con esos 2 podios, sacando petróleo de donde no lo hay, de un Williams, que es el quinto mejor equipo, pero que, por ejemplo, su compañero no ha conseguido igualar, pues para mí ha firmado una muy buena temporada. Y tú has dicho que esta carrera era de la mejor de la temporada. Yo te llegaré incluso a decir de las mejores de su carrera deportiva. Sí, puedo estar de acuerdo, sí, la verdad. Pues tercera posición para Carlos Sainz, hacemos a la segunda con Oscar Piastri, ha sido el más rápido durante el fin de semana, ha conseguido la pole, la sprint, de la pole al sprint, todo lo que quieras, pero no consiguió firmar en la carrera, básicamente por la estrategia de McLaren que al final le acabó lastrando y regalaron, digo regalaron porque me refiero a McLaren, le regalaron la victoria a Max Verstappen. Es que McLaren se ha cargado un fin de semana que iba a ser perfecto para Piastri. Ha liderado todas las sesiones, menos la que más importa, que es la carrera. Y no por culpa suya. De nuevo, lo que decíamos antes con Norris. El equipo se ha cargado la carrera del piloto. El piloto ha hecho lo que ha podido en un circuito donde no se puede adelantar. Y bueno, segunda posición, cuando llegó al podio estaba con una cara al pobre que no se la aguantaba. Y claro, obviamente ve sus posibilidades del campeonato muy mermadas. De cara a Abu Dhabi, el tercero en discordia, y creo que mucha gente no lo está teniendo en cuenta. Que eso también en parte puede jugar en favor a ti porque llegas con menos presión, nadie o no se fija tanto la gente en ti, pero la realidad es que lo tiene muy muy complicado porque no hay, o sea, tendría que darse un caso muy extremo para que Piastri pudiese ganar el mundial, pero lo que hemos dicho antes, esa ventaja la ha perdido él solito en esta segunda parte del mundial. Yo te diría que incluso, a ver, en parte sí que ha sido cosa de Oscar Piastri, también ha sido cosa del equipo, porque hemos visto Sí, sí. decisiones en las que sí que se ha favorecido un lado y a otro, pero también estoy de acuerdo contigo. Piastri no ha podido llevar bien la presión, cuando yo pensaba que sí que iba a poder llevarla bien porque llegaba como segundo piloto, en teoría, a esta temporada y pues la primera parte de temporada fue impresionante y marcó la distancia con Lando Norris y se confirmaba como el primer piloto del equipo McLaren. Pero no ha podido llevar bien esa presión de cara en la segunda temporada, hemos visto fallos, hemos visto pequeñas tonterías que han ido quitando puntos, que han llegado, que han hecho que lleguemos a esta situación en la que hoy en día tiene 16 puntos de diferencia con Lando Norris y, como te has comentado, tiene muy complicado ganar el Mundial. No imposible, porque en la Fórmula 1 puede ocurrir cualquier cosa, pero las estadísticas las tiene en su contra. Y yo tengo una pregunta. Después de la carrera del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, cuando Norris abandona con ese reventón del motor, y de hecho ganó Piastri la carrera, ¿quién se esperaba que esta situación pudiese darse? Porque yo creo que mucha gente dábamos como que Piastri lo tiene ya prácticamente hecho. Sí, incluso me parece que si tiramos hacia atrás, que creo que hicimos programa, porque como esta temporada ha sido un poquito así de idas y venidas por parte del podcast, pero creo que hicimos programa y lo comenté. Es que Oscar Piastri lo tiene muy a la mano y Lando Norris ha tirado a la basura sus opciones al título. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí meses después que iba a ser justo al contrario? Oscar Piastri ha casi tirado sus opciones al título y Lando Norris puede llevarse el título y lo tiene asegurado. ¿Quién iba a decirme a mí que iban a cambiarse las tornas tan rápidamente? Pero bueno, esto todo estamos hablándolo con permiso del primer clasificado, de Max Verstappen, que ha tenido una victoria inesperada, pero da un mazazo en el Mundial, está segundo, 12 puntos de distancia con Lando Norris, y perdona que te diga, pero es que Max Verstappen tiene posibilidades remotas, de nuevo son 12 puntos, es una distancia que en principio parece insalvable, pero en la Fórmula 1 puede ocurrir cualquier cosa, y lo tiene más de cara que Oscar Piastri. Un abandono de Lando Norris, y sí que es cierto que depende un poco de él Max Verstappen, pero es que me parece que era que si abandonaba y quedaba tercero, quedaba en el podio Max Verstappen, se lleva el título. Sí, sí. Lo tiene obviamente mejor que Piastri, pero la cosa con Verstappen es que se lo ha buscado él solo.
en el sentido positivo, evidentemente. Max Verstappen, cuando estaba, creo que la máxima diferencia era por encima de los 100 puntos con Piastri. Yo creo que todo el mundo dábamos por descontado que Verstappen, a pensar en 2026, que si viene Mercedes y Toto Wolff aquí a camelarme, nadie pensaba realmente en el Mundial de Verstappen. Y como una hormiguita, poco a poco, ha llegado. Y Verstappen no es uno que perdona. Verstappen es un aniquilador. Verstappen llega, punto mata, que ve, punto que consigue. Sí. Verstappen llega, mata y se va. Verstappen no tiene punto intermedio. Entonces, llegando a un final del Mundial así, con un Verstappen ya con la experiencia de haber ganado 4 mundiales, además de manera consecutiva, y con el... Tú ves a Verstappen y parece que sea un piloto que no tiene hambre, o que tú dices, bueno... Y él mismo muchas veces hace declaraciones de que yo no dependo de la Fórmula 1 y que si no me gusta el siguiente reglamento me voy. Pero Verstappen se pone el casco, se mete en el coche y se transforma. Y es otra persona totalmente distinta. Y Verstappen, a la mínima que huele sangre, va a por ti y no perdona. Es con lo que estoy diciendo, es que no perdona a Verstappen. Entonces, en McLaren se han metido en un gran lío porque los fallos mecánicos están a la orden del día. Es verdad que vivimos en la época de ¿cómo se dice esto? La época de mayores... Fiabilidad, exactamente. De mayor fiabilidad de la historia de la Fórmula 1. Pero nunca se sabe. Que nunca se sabe. Los equipos llegan aquí. Están todos los equipos. Si te miras las hojas que sube la FIA, de las partes del motor, de los escapes, de las cajas de cambio, están todos, si no lo han superado, están todos en 4, están así. ¿Quién te dice a ti que ahora McLaren monta un motor el más fresco que tengan, pero todos están usados, en Lando Norris, y de repente, no te digo que reviente el motor, ¿vale? Pero de repente, ahora la centralita electrónica o la batería dice hasta luego, y has perdido un mundial que lo tenías ganado? Es por eso que no se puede perder nada de puntos. Nada. No puedes, porque puede ocurrir cualquier cosa. No puedes. Porque es que un piloto tan dominante que no le puedes dar ni un milímetro de distancia. Tienes que tenerlo constantemente y acorralarlo. Y hasta que no le hayas ganado, no puedes deshacerte de él. Incluso cuando le has ganado, tienes que tener cuidado. Porque es que es así, Verstappen. Entonces, Verstappen, la carrera que hizo aquí en Qatar, carrerón. De nuevo, su equipo pues estuvo acertado en la estrategia, aunque creo que también vieron la estrategia de la mayoría de equipos. El fallo fue de McLaren más que otra cosa. Y el ritmo, pues ahí está. En Abu Dhabi, pues bueno, a ver qué ocurre, ¿no? A priori debería ser McLaren el gran favorito, y yo creo que Norris se debería llevar sin ningún problema el Mundial en Abu Dhabi, pero bueno. Pues para terminar, Rafa, pues coméntame tu podio. ¿Quiénes son los 3 integrantes de este podio del Gran Premio de Qatar para ti? ¿Puedo hacer 2 podios? Es que en uno quiero soñar y en otro te voy a decir realista, ¿vale? Venga, vale, perfecto, sí. En el que quiero soñar, Max Verstappen el primero, segundo Russell y tercero Leclerc. Vale. Y el realista te voy a decir Lando Norris, Max Verstappen y George Russell. Vale, a ver, esa es tu predicción para el podio de Abu Dhabi, ¿no? El Abu Dhabi, sí. Perdona, me refería al podio, a cómo has visto a los pilotos, pero en Qatar. Vale, como has dicho mi podio, vale. No, como he visto los podios a los pilotos del podio. Pues bien, la verdad. Piloto, bueno, a ver, me refiero, por ejemplo, pues, a ver, te digo si quieres el mío. Para mí, primera posición, Carlos Sainz. ¿Tú te refieres cómo valoro yo? Vale. Sí, perdona, que no lo he explicado muy bien, pero bueno, si te parece, ya que estoy yo, sigo y ahora... La valoración. Vale. Primera posición, Carlos Sainz, pero de calle, por esa tercera posición con un coche que no estaba para hacer P3, pero consiguió llevar bien la carrera. Te diría que segunda posición, Max Verstappen, porque está ahí cuando tiene que estar y ha apretado las cosas en el Mundial. Y la tercera posición, te diría... No sabría decirte, ¿eh? La tercera posición te diría, pues... No te sé decir, sinceramente.
te diría, pues yo qué sé, Kimi Antonelli, que estaba ahí delante de su compañero de equipo y supo hacer bien la carrera hasta que tuvo ese fallo. Y mi decepción, pues tengo dos. El equipo McLaren, porque se han pegado un tiro en el pie en los dos coches que dolerá o hará que duela mucho conseguir el título. Y pues meto en el paquete a Pirelli, la FIA, la FOM, la Fórmula 1, Los que se por podría. el bochorno que hemos tenido que vivir con ese esperpento de cosas fijas de neumáticos. Un paquete que podríamos meter en prácticamente todos los grandes premios del año, básicamente. Bueno, pero La como verdad estamos hablando de Qatar, pues de Qatar, básicamente. Qatar, pero ahora sí, Rafa, el tuyo. podríamos hacerlo de casi todo el año. Pero, a ver, yo mi podio, tengo claro los 3 integrantes, pero no sabría decirte el orden. Mis 3 integrantes Bueno, vale. son Piastri, Sainz y Verstappen. Vale. Creo que te diría ese orden, la verdad. Creo que te diría ese orden. ¿Y tu decepción? Mi decepción, a McLaren, evidentemente, como equipo. Porque lo de Pirelli y eso ya es que no me lo tomo como decepción, me lo tomo como una más. Porque ya no... Cuando no te esperas nada de nadie, o no te esperas nada de esta gente, es como, bueno, en fin. Pero McLaren ha tirado por la borda conseguir el Mundial y estás dejando a la suerte que en Abu Dhabi puedas ganarlo o puedas perderlo. Y para mí eso es muy grave. Pues Rafa, para terminar, ahora sí, si quieres escribirle un mensaje por redes sociales, una carta, si eres más clásico, a McLaren, puedes escribírselo porque te toca el marrón de predecir quién gana el Mundial de Fórmula 1. Si hubiesen ganado el Mundial aquí en Qatar, pues no tenía que haberlo hecho, pero como nos vamos a Abu Dhabi, pues te toca decirme y mojarte quién crees que va a ganar el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi este fin de semana. Me han dejado unos deberes que deberían estar hechos ya, la verdad. Yo creo que va a ganar Lando Norris. Lo rarísimo sería lo contrario, la verdad. No creo que la vayan a liar este fin de semana. Aunque eso sí es verdad que han dicho que van a estar todavía con el tema de que van a dejar a los pilotos correr libremente. Pero yo considero que Lando Norris va a ser el que levante en este caso, su primer mundial de Fórmula 1. Pues bueno, aquí voy a dejarlo un poco en suspenso, porque lo lógico sería que yo dijese quién pienso, pero si no me fallan los cálculos y lo que hemos hablado, pues es cierto, estás preparando un vídeo justo con eso en el que voy a participar. Efectivamente. Así que bueno, lo hemos puesto al principio del programa. Si eso ahora Luismi del futuro que esté editando este podcast, que lo ponga por aquí. Dejo tus redes sociales para que la gente lo pueda ver y ahí comentaré quién es el que creo que va a ganar el Mundial. Y una pequeña adición que lo voy a dejar así de sorpresa para que haya un poquito más de curiosidad, para que la gente se pase por tu perfil. Muchas gracias, tío. Nada, por favor, gracias a ti. Pasamos ya a despedir el programa de hoy, Bandera Cuadros, que ondeamos por penúltima vez esta temporada. Y nada, Rafa, agradecerte que hayas venido. Es un verdadero placer tenerte aquí, ya incluso después de tantos años que nos llevamos conociendo y que hemos hecho cosas juntos. Me parecía extraño que no estuvieses aquí en Engranando Marcha, pero bueno, tiene que haber siempre una primera vez para todo. Y espero que no sea la última, porque siempre lo comento, micrófonos totalmente abiertos para cuando quieras volver. Eres bienvenido a Engranando Marcha cuando quieras. Muchas gracias por invitarme. Yo la verdad que, como dices, llevamos muchos años conociéndonos, hemos hecho muchas cosas juntos también de retransmisiones y la verdad que siempre que me invite yo estoy dispuesto a venir aquí a Engranando Marcha. Pues gracias, Rafa, y también gracias a nuestros espectadores, oyentes, depende de dónde nos estén escuchando o viendo. Y nada, esto está prácticamente terminado. Nos queda una carrera este fin de semana. Gran Premio de Abu Dhabi, final a 3 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Diferencia de puntos, Max Verstappen tiene 12 puntos de diferencia, Oscar Piastri 16. Todo puede ocurrir en la Fórmula 1 y vamos a asistir a un final de temporada que espero que muchos recuerden y que seguramente sea histórico por lo apoteósico que ha sido este final de temporada
en estas últimas carreras que hemos vivido, tanto desbarajustes, fallos en estrategia. Así que les recomiendo que se sienten, disfruten del final de temporada, disfruten de la última carrera de la temporada 2025 y de este reglamento técnico, y que nos esperen la semana que viene con el análisis de lo que se vio, lo que no se vio, tanto del Mundial como también del Gran Premio, celebraciones, algún que otro disgusto, no lo sabemos hasta que veamos la carrera y no lo sabrán ustedes hasta que nos vean. Así que muchísimas gracias, les espero la semana que viene para ver el final, el último análisis de la temporada 2025, y tendremos por fin el nombre del ganador de la temporada 2025 de Fórmula 1. Muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo de gas. Chao, chao.